Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Pueden ustedes tomar asiento, hermanos. Esta mañana quiero hablarles acerca de un panorama del Apocalipsis. Esto es una introducción al libro de Apocalipsis. Hemos visto en el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3, que hay una bienaventuranza para los que leen las palabras de esta profecía. Porque el libro de Apocalipsis es una profecía acerca de los tiempos finales. Pero además hay una bienaventuranza para los que guardan las cosas que aquí están escritas. No solamente es oír, es también poner por obra en práctica en nuestras vidas esta palabra. El monte Santa Elena arrojaba humo gris cientos de metros al aire bajo el cielo azul de Oregón. Los geólogos contemplaban sus sismógrafos con creciente asombro mientras la tierra danzaba bajo sus pies. Guardabosques y la policía estatal arriaban a los turistas, alejándolos de la zona de peligro. Las evidencias geológicas estudiadas predecían que el volcán podría explotar en cualquier momento con una furia que arrasaría el bosque. Peligro, decían los altavoces de las patrullas y los helicópteros. Peligro, anunciaban los letreros luminosos de baterías colocados a lo largo de la carretera principal. Peligro, anunciaban los locutores de radio y de televisión. Peligro, las evidencias retumbaban arriba y debajo de la montaña, mientras aldeas en el bosque, campamentos junto al lago, senderos y hoteles se vaciaban de turistas y de habitantes. Pero Harry Truman rehusó dar su brazo a torcer. Él era el velador de un hotel recreativo ubicado junto al lago Spirit, ubicado a 8 kilómetros del pico del volcán Santa Elena. Los guardabosques le advirtieron de la inminente erupción. Los vecinos le rogaron que se uniera a su éxodo. Incluso su hermana le llamó por teléfono para tratar de poner algo de sentido común en la cabeza del viejo. Pero Harry ignoró las advertencias. Desde su casa frente al lago, Harry sonrió por televisión en cadena nacional y dijo: nadie sabe más de esta montaña que Harry, y no se atreverá a hacer erupción frente a mí. El 18 de mayo de 1980, mientras los hirvientes gases debajo de la superficie del volcán hicieron que se hinchara el paisaje hasta sus límites finales, Harry Truman frió unos huevos y tocino, le dio las sobras a sus gatos y empezó a sembrar petunias junto al césped recién podado. A las 8:31 el monte explotó. Y nos preguntamos, ¿lamentó Harry durante ese milisegundo de tiempo, antes de que las ondas de viaje que viajaban a mayor velocidad que el sonido lo aplastaran? ¿Lamentó él el no haber escapado a tiempo? Le cruzó por la mente que debía de haber tomado una decisión diferente a la que tomó. Tuvo tiempo para lamentar su terquedad mientras millones de toneladas cruzaban la montaña, de la montaña desgajada, se desintegraban y desaparecían en una nube que alcanzó los 15 kilómetros de altura. Luchó contra el muro de lodo y ceniza de más de 15 metros de altura que sepultó sus gatos, su casa, su césped recién podado. ¿Quedaría Harry Truman vaporizado como las 100,000 personas que en Hiroshima murieron cuando explotó la primera bomba nuclear? Hoy Harry Truman es una leyenda. Hoy la gente lo recuerda y la gente incluso lo porta en camisetas, en cartelones, en tazas.
E incluso se le compuso una canción que lo recuerda como el hombre obstinado que puso su oreja sobre la montaña, pero que no hizo caso a las advertencias. Les invito a buscar 2 de Pedro capítulo 3, segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 4, y vamos a encontrar una palabra dicha por el apóstol Pedro a aquellos hombres que desde hace 2000 años, pero que cada vez que va pasando el tiempo, escuchan las advertencias de que el Señor Jesucristo viene, pero no hace nada por transformar sus vidas. Son comparables al viejo Harry Truman, del cual le conté la historia. Ponen su oído sobre la montaña, escuchan la escritura en este caso, pero siguen en su obstinación de seguir con su estilo de vida, de no entregarle su vida a Jesucristo. Vayamos a 2 de Pedro capítulo 3 versículo 4, donde está la promesa de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Como en los días de Noé, la gente sabía, escuchó la predicación de Noé durante 120 años, de que el mundo iba a ser destruido por el agua, y la gente se burlaba de Noé. La gente le decía a Noé: tú eres un hombre loco, pero si nunca ha llovido sobre la tierra, ¿crees tú que va a llover? Así que un día llegó el diluvio y se los llevó a todos, y solamente Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras sobrevivieron. Hoy hay gente que sabe que el Apocalipsis se acerca. Y miren, vamos a estudiar acerca del libro de Apocalipsis, porque es un libro que la gente debería leer. ¿Por qué razón? El libro de Apocalipsis predice el clímax de los tiempos finales. Es un libro de visiones y de señales. Es un libro de alturas gloriosas y de cuadros aterradores. El libro de Apocalipsis habla de cosas que suceden en el cielo y de cosas que suceden aquí en la tierra. Habla de ángeles, de demonios, de Cristo, de una guerra en el cielo y del Armagedón en la tierra, del juicio de Dios y del arrebatamiento de la iglesia, de las copas de la ira, del toque de trompetas, de la apertura de los sellos. Habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. Anuncia la destrucción de la muerte, del infierno y de los enemigos de Cristo. En primer lugar, primera característica, el libro de Apocalipsis es un libro incomprendido. En primer lugar, hay gente que no sabe gran cosa con respecto a este libro, que es el último libro de la Biblia, y no saben gran cosa con respecto a la Biblia. Hay gente que piensa que este libro es un libro aterrador. La gente escucha la palabra Apocalipsis e inmediatamente se imagina el mundo explotando en millones de pedazos. Pero ¿sabe usted que para el cristiano este es un libro de esperanza? Y usted lo va a ir descubriendo paso a paso. Hay gente que no sabe gran cosa con respecto al libro. Hay gente que escucha que el libro menciona a una bestia y piensa que la bestia es un personaje de un cómic de los hombres X, o el personaje de una serie televisiva o de una caricatura, La Bella y la Bestia. Hay gente que escucha la palabra Armagedón y piensa que es una película de Bruce Willis, en el cual un asteroide iba a destruir la Tierra. Eso no es el Armagedón, por cierto. El Armagedón es una batalla final entre Dios y la humanidad rebelde que no se quiere entregar a sus designios. En segundo lugar, están aquellos que no creen. Hay gente que conoce algo sobre el libro, pero rechaza su mensaje moral y lo tildan de anacrónico, de pasado, de moda. Hay gente que dice: el Apocalipsis es un libro del pasado. Con respecto a la profecía apocalíptica, Daniel dijo en Daniel 12:10: muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Es decir, este libro de Apocalipsis no solamente es un libro que hay que creer,
La Biblia dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3, bienaventurados los que leen la profecía y los que la ponen por obra. Es una doble bienaventuranza. El simple hecho de que usted esté escuchando un mensaje acerca del Apocalipsis es un motivo suficiente para hacerle feliz. Porque hay gente que no sabe acerca del Apocalipsis. ¿Ha escuchado usted que dicen algunas personas que el 21 de diciembre del año 2012 el mundo se va a acabar? ¿Sabe usted en qué se basan? En el hecho de que las profecías mayas dicen que ese día se acaba el mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que no sabemos cuándo va a llegar el final. No lo sabemos. Por eso hay que prepararnos. Hay gente que no cree en el libro. En tercer lugar, hay gente que sencillamente no tiene interés en conocer las verdades acerca de los últimos tiempos. Hay gente que dice, a mí deme algo práctico, no me hable del futuro, no me hable de profecía. Yo tengo problemas aquí y ahora. ¿Qué le voy a dar de comer a mis hijos? No tengo trabajo, tengo problemas con mi esposa. Pero el libro de Apocalipsis es un libro de esperanza. Es un libro que da soluciones al problema de la maldad y la injusticia. Es un libro que te habla acerca de la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. Yo les pregunto, ¿quiénes ustedes quieren vencer sobre la muerte? El libro de Apocalipsis te va a dar la clave. En cuarto lugar, hay gente que piensa que el libro es una compilación de mitología. Hay gente que piensa que son fábulas, que son cuentos paganos. Dicen, ¿cómo es posible que habla acerca de un dragón con 10 cabezas? Eso parece una caricatura. Entonces, desechan el libro. Hay gente que piensa que este libro ya se cumplió y que parece un libro de ciencia ficción. Pero dice la Biblia que es una profecía. Y cuando habla que es una profecía, significa que está por cumplirse. En quinto lugar, están aquellos que se interesan, pero que nunca se les ha enseñado su significado. Así que esto genera incertidumbre en la gente. Hay confusión en ellos. Hay quienes nunca han escuchado una serie de sermones acerca del libro de Apocalipsis. Pero en primer lugar, el Apocalipsis es un libro incomprendido. Hay gente que se interesa, pero que nunca se le ha compartido su significado. En segundo lugar, este es un libro cristocéntrico. ¿Por qué razón? Porque el personaje principal de este libro se llama Jesucristo. Este libro es una revelación de Jesucristo. Lo revela como Señor, como aquel que tiene todo el poder sobre toda circunstancia, sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, sobre la gente que se opone a Él, sobre la gente que lo despreció. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo estuvo en la tierra? ¿Cuál era su profesión? ¿Carpintero? Él era un carpintero. A los 30 años empezó a predicar el Evangelio. A los 33 murió, pero resucitó el tercer día. Ahora el libro de Apocalipsis muestra al despreciado carpintero de Nazaret como objeto de toda la adoración celestial. Muestra a Jesucristo como un rey exiliado, pero que ocupa un trono de soberanía universal. Muestra al Salvador como un juez celestial. Los evangelios nos lo presentan a Él en su humillación. Él se hizo hombre, nació en un pesebre, caminó sobre los polvorientos caminos de Palestina. Al final tomó una cruz sobre su espalda, murió por nuestros pecados. Las epístolas, y especialmente el apóstol Pablo, nos habla acerca de que Jesucristo se humilló cuando anduvo entre nosotros. ¿En qué consistió la humillación de Jesucristo? Filipenses capítulo 2 dice el versículo 6 y 7, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. En eso consistió la humillación de Jesucristo. ¿Recuerda usted cuando Jesucristo tomó la última cena? ¿Sabe usted que después de tomar la cena, Él se humilló aún más? Cuando Él tomó una toalla, se la puso alrededor de su cintura, se arrodilló ante sus discípulos y uno a uno
les lavó los pies. El creador de todos los cielos se arrodilló ante ellos y les lavó los pies. Jesucristo mismo dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para dar su vida en rescate por muchos. Pero ahora lo vemos en el libro de Apocalipsis como un Dios exaltado por sobre todas las cosas. Y dice ahí, para que en su nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda la humanidad, tarde o temprano, va a tener que doblar su rodilla ante Jesús. Y no solamente eso, sino que dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo es el personaje central. Ahora Jesucristo ya no está en un pesebre, tampoco está en una cruz, tampoco anda con los pies llenos de tierra caminando por los caminos del mundo. Ahora Jesucristo está en la gloria, junto al Padre Celestial, rodeado de sus santos, estableciendo su reino en la tierra. ¿Sabes cómo se establece el reino de Jesucristo en la tierra? Cuando nosotros predicamos la palabra. Cuando tú le dices a otro, oye, Jesucristo murió por ti en la cruz del Calvario, resucitó al tercer día, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros, entrégale tu vida. Tú estás estableciendo el reino de Dios en la tierra. Él lo establece a través de nosotros. Él es un rey en exilio, pero nosotros somos sus embajadores, somos sus representantes. Jesucristo dice, yo los envío, y el que ustedes lo recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe a aquel que me envió, el Dios, el Padre Todopoderoso. Así que, el tema principal del libro del Apocalipsis no es la bestia, no es el Armagedón, no es la mujer y el dragón, no son los ángeles, es Jesucristo. En tercer lugar, hermanos, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Este libro contiene más símbolos que cualquier otro libro en la Biblia. Los símbolos sirven de vehículos que transmiten una verdad. Mire, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice así: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. El libro de Apocalipsis nos transmite una revelación. De hecho, la palabra Apocalipsis significa revelación. ¿A quién nos revela el libro de Apocalipsis? A Jesucristo. Este libro está lleno de símbolos y de misterios. Muestra cosas que se ven y las que a nuestros ojos son invisibles. Muestra cosas del mundo presente, pero también del futuro. Muestra ángeles y demonios. Muestra pueblos, naciones y potentados. Además, en este libro tenemos símbolos numéricos. Aparece, por ejemplo, el número 2, el número 3, número 3 y medio, 4, 5, 6, 7, 12, 42, 144,000 y 2 millones. El número 7, ¿sabe usted que se usa 54 veces en este libro? Es el número que más se usa, 54 veces. ¿Qué significa el número 7? El número 7 nos da la idea de algo completo, algo que no le falta nada, de la plenitud de Dios, del mensaje de Dios pleno para nosotros. ¿Sabe usted que Dios descansó en el séptimo día? Después de haber terminado la creación. Mire, en el libro aparecen 7 iglesias, 7 espíritus, 7 candeleros, 7 estrellas, 7 lámparas, 7 sellos, 7 cuernos, 7 ojos, 7 trompetas, 7 truenos, 7,000, 7 cabezas, 7 plagas, 7 copas, 7 montañas, 7 reyes, 7 bienaventuranzas, 7 años de juicio, 7 divisiones para cada una de las 7 iglesias. En él hay 7 expresiones, yo soy, que se refieren a Jesucristo. El 7, lo digo, es un número que indica algo completo. Ahora, hay que hacernos una pregunta. ¿Por qué existe en este libro tanto simbolismo? Hay 3 razones. En primer lugar,
El significado del simbolismo no disminuye con el tiempo. Sigue vivo a pesar del paso de los años. Este libro tiene muchos símbolos. Y si usted se da cuenta, después de los 1000 años de haber sido escrito, este libro sigue teniendo interés para nosotros. Porque cuando ves los símbolos, tu principal interés es interpretarlos, saber qué significan y cómo aplicarlo en tu vida. Por esa es la razón por la que Dios usó de tantos símbolos, porque estos no desaparecen con el tiempo. Segundo lugar, los símbolos imparten valores y despiertan emociones. Una cosa es decir que un hombre es un dictador, pero llamarlo bestia deja clavada en la mente una idea que se desea transmitir. Adolfo Hitler fue un tirano, fue un dictador. José Stalin fue un asesino. Pero ¿sabe usted que en la Biblia hay un personaje que se le llama la bestia? ¿A qué se refiere con ello? Es más que un asesino, es más que un tirano, es más que alguien que esclaviza a la gente. Es un hombre que va a cometer los peores asesinatos sobre la tierra. Es un hombre que va a levantar su vista contra Dios y lo va a maldecir y va a querer ocupar el lugar de Dios aquí en la tierra. Va a querer que la gente le adore. Eso es más tremendo que simplemente decir que es un dictador. Ahora, cuando se menciona Babilonia la Grande, ¿a quién se refiere? Se refiere a un sistema mundial económico, político y religioso que va a ponerse al servicio de la bestia o del anticristo en los tiempos finales. No es solamente Babilonia la Grande un sistema religioso, es un sistema religioso, político y económico. Así que Babilonia la Grande va a ser una especie de gobierno dirigido por el anticristo que se va a implementar en esta tierra. Cuando usted escuche sus conceptos, esto le revela un significado a la luz de la Biblia. Entonces usted se encuentra de pronto ante el hecho de que tiene que tomar un partido. Es la guerra entre el bien y el mal. El anticristo contra Cristo. Babilonia la Grande contra el verdadero cristianismo. ¿De qué lado está usted? Por eso sirve la simbología, porque nos despierta emociones. Tú tienes que tomar un partido, tú tienes que decidir de qué lado está, si estás del lado de Dios o del lado del mal. Pero además, en tercer lugar, los símbolos son un código espiritual. ¿Sabe usted quién escribió este libro? El apóstol Juan. Él escribió este libro mientras estaba exiliado en la isla de Patmos por creer en Jesucristo y por predicar a Jesucristo y por negarse a adorar al emperador Domiciano. Muchos cristianos eran exiliados. Imagínese usted que le dicen, ¿tú crees en Jesucristo? Pues ¿sabes qué? Tienes que dejar tu casa. Dejas tus muebles, te vamos a llevar allá en medio del desierto, en medio de las montañas. Allá te vamos a llevar de exiliado. Nunca más volvían a ver a sus seres queridos. En aquel tiempo la gente que creía en Jesucristo. En eso consistía el exilio. La gente se negaba a darle adoración al emperador romano y por eso eran exiliados. Así que la simbología se usaba como un código espiritual. A pesar de que los cristianos eran exiliados, la gente seguía recibiendo las cartas de los apóstoles, lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Y entonces, especialmente el libro de Apocalipsis, fue escrito para esos cristianos del primer siglo que eran perseguidos. Entonces, cuando les llegaba una carta, aquellos que los tenían esclavizados, los soldados romanos, leían la carta y decían, pues, ¿qué es esto? Porque cuando se refería a la bestia, se estaba refiriendo al emperador de aquel tiempo también. Entonces, ellos no sabían a qué se referían. No decía la palabra emperador, no decía dictador, que eran algunos títulos que se le daban al emperador de aquel tiempo. Entonces la gente cuando veía eso, los soldados, decían, pues déjalo que la lea, al cabo son cosas raras que los cristianos creen. Esta carta se hizo circular a través de 7 iglesias del Asia Menor, lo que hoy conocemos como Turquía. Domiciano fue emperador
durante los años 81 al 96 después de Cristo. Este fue un hombre perverso. Fue el primero en aplicarse los atributos de ser un Dios. Él estableció una religión en torno a sí mismo. Este hombre fue el primero que libró una campaña contra Jesucristo y el primero que la perdió. Así que el Señor Jesucristo respondió a los ataques del emperador hacia su pueblo con el liderazgo y los escritos del último apóstol que quedaba con vida, Juan, el discípulo amado. Para esta época, Nerón ya había matado a Pablo y a Pedro, a quienes consideraba judíos sediciosos. Pero fue Domiciano el primer emperador que entendió que detrás del cristianismo había un personaje misterioso que amenazaba su gloria. Él vio a Jesucristo como un enemigo al que había que derrotar. Vio a los cristianos como una plaga. Dijo, si quiero derrotar a Jesucristo, tengo que derrotar a los cristianos. Tengo que matarlos, aniquilarlos, porque ese Cristo que ellos predican está compitiendo contra mi divinidad. Así que por eso era necesario que ellos usaran una simbología para que esta carta del Apocalipsis pudiera circular por todo el imperio romano. ¿Sabe usted que este libro tiene 300 referencias al Antiguo Testamento? Estos símbolos corresponden con imágenes derivadas del Antiguo Testamento. Se habla de un trono, se habla de ángeles, se habla de estrellas. Pues bien, todas esas simbologías están en el Antiguo Testamento. Así que los cristianos al leerlo, inmediatamente recordaban la escritura del Antiguo Testamento y allí encontraban su significado. Era una especie de código. En cuarto lugar, el libro de Apocalipsis es un libro revelador. De hecho, la palabra Apocalipsis significa revelación. ¿Por qué es un libro revelador? En primer lugar, es un libro abierto a aquellos que creen. Yo le pregunto, ¿usted cree en Jesucristo? ¿Usted tiene el Espíritu Santo entonces? Usted puede llegar a conocer ese libro y comprenderlo. Es un libro revelador. Está abierto a aquellos que creen. El Espíritu Santo abrió el libro para que lo leamos. Apocalipsis 22:10. Mire lo que dice. El Espíritu Santo abrió el libro para que lo leamos. Apocalipsis 22:10 dice: también me dijo, no guardes en secreto las palabras del mensaje profético de este libro, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Esta no es una profecía que esté sellada para usted. Usted puede comprenderla. Es un libro revelador, porque está abierto a aquellos que creen. ¿Usted quiere creer? ¿Quiere que su fe aumente? Lea el libro de Apocalipsis. Todos podemos tener acceso a él. Aun cuando habla de eventos del futuro, es un libro para aquí y para hoy. Dice Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Daniel 12:4. 500 años antes de Cristo, a Daniel se le dijo, cierra las palabras de la profecía. Pero a Juan se le dice, no selles el libro para que la gente lo pueda entender. Y dice Daniel, hasta el tiempo del fin la gente lo va a comprender. Pero Apocalipsis, aunque hable del tiempo futuro, usted sí lo puede comprender. Y cuando se venga el final de los días, la gente va a poder comprender la profecía de Daniel, que es del Antiguo Testamento. Pero para nosotros que somos la iglesia de Jesucristo, es un libro abierto, es un libro revelador, que no esconde nada para nosotros. En segundo lugar, es un libro con divisiones marcadas. El Espíritu de Dios bosquejó el libro. Mire, Apocalipsis 1:19 dice de esta manera: escribe pues las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. Hay 3 divisiones en el libro de Apocalipsis. ¿Qué cosas había visto Juan? Las cosas del capítulo 1. Las cosas que son el capítulo 2 y capítulo 3. La tercera división dice, son las cosas que han de ser después de estas. Apocalipsis capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice.
Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Capítulo 1 es la visión que Juan tuvo acerca de Jesucristo glorificado. Capítulo 2 y 3, mensajes a las 7 iglesias. Es una profecía que aún hoy se está cumpliendo. 7 iglesias que hablan acerca de la iglesia en su plenitud, a través del tiempo, en todas las edades, en todo lugar. Hoy es la era de la iglesia. La iglesia sigue en la tierra. Pero en el capítulo 4 dice, las cosas que han de ser después de estas, habla del futuro. Hay una división bien marcada entre el capítulo 3 y el capítulo 4. Hay un paréntesis. ¿Saben a qué se refiere? Al tiempo del arrebatamiento de la iglesia. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, habla acerca del arrebatamiento de la iglesia. Así que es un evento inesperado. No sabemos cuándo va a ocurrir, pero un evento que va a ocurrir en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabe usted cuánto se tarda el movimiento de cerrar y abrir los ojos? 20 milésimas de segundo. Así va a ocurrir el arrebatamiento. ¿A qué se refiere con el arrebatamiento? En un día, Cristo va a venir por su iglesia. No va a poner su pie en la tierra. En las nubes, los ángeles van a sonar una trompeta. Y en ese momento, la gente alrededor del mundo va a escuchar la trompeta, pero en ese momento va a desaparecer la iglesia de la tierra. Los que murieron creyendo en Cristo van a ser resucitados con cuerpos nuevos, glorificados, que ya no van a volver a morir. Va a haber tumbas abiertas. Usted y yo vamos a desaparecer de esta faz, de esta tierra, si aún estamos vivos cuando Él venga. Y ese es el evento del arrebatamiento. Pero después va a ocurrir los eventos que describen del capítulo 4 al 22. Así que del capítulo 4 al capítulo 22 habla del futuro. Todavía no ocurre. Entonces, esa es la clave para comprenderlo. Apocalipsis 4.1 es la clave. Dice, te mostraré las cosas que han de ser después de estas. Ahora, en tercer lugar, este es un libro revelador, porque el Espíritu de Dios acciona en este libro. ¿Sabe usted que este es el libro más fácil de entender de toda la Biblia? ¿Sabe usted por qué razón? Porque se interpreta a sí mismo. La mayoría de las veces el mismo libro nos da el significado de los símbolos. Mire, vayamos al libro de Apocalipsis capítulo 1 versículo 20. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Juan vio a Jesucristo en medio de 7 candeleros de oro. Y luego Jesucristo le dice, cada candelero es una iglesia. Y las estrellas que tengo en mi diestra, cada una es un ángel que representa a la iglesia. Más que un ángel se refiere a los pastores de las iglesias. Ustedes son una iglesia. Yo soy el pastor. Jesucristo dice, a mis siervos los tengo en mi diestra. Y luego hay 7 iglesias y dice, yo estoy en medio de mis iglesias. Las vigilo, las superviso, las protejo. Miren, 7 estrellas son 7 ángeles. 7 candeleros, 7 iglesias. 7 lámparas, los 7 espíritus de Dios. La expresión los cuales interpreta los símbolos. En Apocalipsis 9.1 habla de una estrella caída. En Apocalipsis 9.11 se nos da el significado. Es el ángel del abismo. En Apocalipsis 12.4 habla de estrellas en el cielo. En Apocalipsis 12.9 se nos da el significado. Son los ángeles caídos o demonios. Así que el libro de Apocalipsis es un libro revelador. En quinto lugar, el Apocalipsis es un libro de profecía. ¿Sabe usted que el Apocalipsis es el único libro profético del Nuevo Testamento? Escribe la historia
antes de que ésta se realice. Apocalipsis 1:3, mire lo que dice. Quiero llevarlo en un breve recorrido del libro de Apocalipsis para demostrarle que es un libro profético. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Este es un libro de profecía. Apocalipsis 22:7, vayamos al final del libro y mire lo que dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Son cosas que van a suceder en el futuro. ¿Sabe usted que Dios no está sujeto al tiempo? Este libro es la palabra de Dios para nosotros, explicándonos cómo va a ser el futuro. Y lo escribe como si ya hubiera ocurrido. Lo escribe como si fuera historia. Así que hablar de Apocalipsis, y sobre todo los capítulos del 4 al 22, es hablar de eventos del futuro, como si ya fueran historia. En quinto lugar, hermanos, es un libro alentador. Es un libro que da una bendición al que lo lee y al que lo obedece. Apocalipsis 22:7, mire lo que dice: he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado el que la cree, el que la pone por obra, el que la obedece. Hay 7 bienaventuranzas en este libro, mire. Apocalipsis 1:3, primer bienaventuranza. Apocalipsis 14:7, Apocalipsis 16:15, 19:9, 20:6, 22:7, 22:14. En este libro se concluyen todos los grandes temas de la Biblia. Todo lo que comenzó en Génesis se completa en Apocalipsis. Mire, libro de Génesis, primer libro de la Biblia. ¿Sabe usted eso? Habla del comienzo del cielo y de la tierra. Apocalipsis habla de la consumación del cielo y de la tierra. Dice cielo nuevo y tierra nueva. Génesis habla de la entrada del pecado y la maldición. Apocalipsis habla del fin del pecado y de la maldición. Génesis habla del comienzo de Satanás y de sus actividades. Apocalipsis habla de la ruina de Satanás y de sus actividades. Génesis se prohíbe el acceso al árbol de la vida. En Apocalipsis se recupera el acceso al árbol de la vida. Génesis, la muerte hace su aparición. En Apocalipsis la muerte sale de la escena humana y es condenada. Génesis empieza la aflicción a causa del pecado. En Apocalipsis la aflicción como consecuencia del pecado se va a terminar. Es un libro alentador. Usted no piensa en lo que está sucediendo ahora. ¿Qué es lo que reina hoy? La muerte, el crimen, los divorcios, los suicidios, la violencia de toda clase, contra niños, mujeres y aún contra ancianos y contra hombres. La guerra. Piensa en el futuro. Por eso Apocalipsis es un libro alentador. Promete una bendición para los que lo leen y lo obedecen. Séptimo lugar, hermanos, y finalmente, este es un libro victorioso. Es cierto, habla de la lucha entre el bien y el mal. Pero si usted no haya leído el libro aún, le hago la pregunta: ¿quién vence al final? No hay la más mínima oportunidad de que Satanás gane en esta batalla. Él ya está perdido. Por eso, miren, cuando hay gente que me dice: oiga, pastor, ahí en mi casa fíjese que se aparece un niño de repente, y luego se desaparece y se burla de mí, y escucho voces, escucho sonidos, escucho que en la noche jalan los muebles, o que tiran los platos y los vasos. Yo les digo: miren, no lea el Salmo 91, porque ese el diablo se lo conoce de memoria, al revés y al derecho. Lea el libro de Apocalipsis y léalo en voz alta, porque ahí habla de la ruina de Satanás. Él quisiera verlo desaparecido de la Biblia. De hecho, ¿sabe usted que fue el último libro que entró? Porque muchos creyentes, personas que estaban diciendo: entra o no entra este libro en la Biblia, no creían en él. Incluso Martín Lutero, uno de los grandes hombres de la Reforma cristiana protestante, él decía que este era un libro de paja. Dice: no le entiendo, no sé qué significa. Hizo comentarios de todos los libros de la Biblia, menos de Apocalipsis. Y mire que Martín Lutero era un gigante intelectual.
pero con Apocalipsis no pudo. Pero para nosotros es un libro alentador. ¿Por qué tal vez él no pudo? Tal vez porque tenía prejuicios. Pero nosotros acudamos al libro sin prejuicios. Le invito a que usted haga este reto. Esta semana lea este libro, para que se vaya ambientando con lo que yo le voy a decir. Porque este finalmente es un libro victorioso. En este libro vemos a Jesucristo reinando en toda su majestad. La palabra trono aparece 46 veces. La palabra rey, refiriéndose a Jesucristo, aparece 37 veces. La palabra poder y autoridad aparece 40 veces. Este libro refleja la deidad de Jesucristo, la victoria final de Él sobre Satanás, sobre los demonios, sobre la muerte, sobre el pecado. Nadie puede vencer a Jesucristo. El tema supremo es el retorno de Jesucristo para derrotar a todo mal y establecer su reino. En Él, el pueblo de Dios finalmente vence. Por ello contiene varias promesas para los vencedores. Jesucristo da varias promesas. Por ejemplo, Apocalipsis 2:7, Él dice que los que salgamos vencedores tendremos acceso al árbol de la vida. Esto habla de la eternidad. Va a llegar el día en que nosotros ya no vamos a morir. Vamos a tener acceso al árbol de la vida. Adán y Eva fueron echados del paraíso de Dios. Nosotros vamos a regresar al paraíso de Dios. ¿A quién le gustaría vivir en el paraíso? Pero ahí también vamos a trabajar. El primer encargo de Dios para Adán en el paraíso fue que iba a trabajar, a labrar la tierra. Pero vamos a trabajar con menos esfuerzo, con más inteligencia. Así que este es un libro victorioso. Piense usted en la palabra victoria. ¿Con qué áreas batallamos hoy en nuestra vida? ¿Con qué áreas de nuestra vida? Hay gente que batalla con el cigarro, hay gente que batalla con el alcohol, hay gente que batalla a veces con la ira, con la envidia, con las muchachas. Bueno, el libro de Apocalipsis dice, si tú sales vencedor, hay grandes recompensas para ti. Pero la condición es esta, que tú guardes el testimonio de las palabras de Jesucristo y Dios te va a recompensar. El Padre te va a recompensar. Mire, Apocalipsis 21:7, vemos finalmente esta escritura. Porque mire, es una promesa del Padre para sus hijos. Apocalipsis 21:7, mire lo que dice. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Quién está hablando aquí? Dios el Padre. Si tú vences, dice, yo te voy a dar todas las cosas. Todo lo que tú ves de bueno en el libro de Apocalipsis va a ser para ti. Dice, no solamente eso, yo voy a ser tu Dios y tú vas a ser mi hijo. Pero los que no vencen, ¿qué va a pasar con ellos? Mire lo que dice el versículo 8. Los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Fíjese, qué contraste. Qué contraste tan tremendo. Los cobardes, los incrédulos, los que practican el mal. ¿Cuál va a ser el resultado para ellos? ¿Qué quiere usted ser? ¿Una persona victoriosa? No. Apocalipsis nos enseña a ser victoriosos. Victoriosos como Cristo lo es.